Esto dice el Señor: derramaré mi espíritu si abre tu corazón. Es el título de la palabra que vamos a compartir en esta mañana. Esto dice el Señor: derramaré mi espíritu si abre tu corazón. Y vamos a leer inicialmente un pasaje en el libro del profeta Isaías, capítulo 44, versículos 3 y 4. Dice así: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierbas como sauce junto a la ribera de las aguas. Señor, gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por desafiarnos en esta mañana a que te entreguemos nuestro corazón, Señor, representando todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Una entrega total que el Señor está demandando en esta mañana de cada uno de nosotros, los que tenemos el privilegio de oír su palabra. Padre, gracias, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que sobre nosotros venga ese derramamiento de tu Santo Espíritu, Señor. Que podamos manifestar evidencia de que cada uno de nosotros hemos sido llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Que haya manifestación de la llenura del Espíritu Santo en cada hombre, en cada mujer de esta casa, incluyendo los niños que están participando de la escuela dominical. Visítalos, Señor, a cada uno de ellos en esta mañana. También, Señor, oro para que los hermanos que no están presentes en esta mañana, tú los visites donde quiera que ellos estén. Si están en una plaza, si están en un lugar de recreación, si están postrados en un lecho, si están en sus hogares, donde quiera que estén, Señor, visítalos, Señor, y llénalos de tu Espíritu Santo, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Me gusta esta palabra, me gusta el desafío que el Señor nos hace en esta mañana. Cuando estaba orando, ese texto bíblico desde ayer me está rondando. Y cuando estaba orando esta mañana, esa fue la impresión que el Señor me dio. Dile a la iglesia: esto dice el Señor: derramaré mi espíritu sobre tu corazón. Y vemos a través del profeta cómo el profeta, atendiendo en obediencia a la voz del Espíritu, él dice esta palabra que no solamente abarca a la generación presente, sino a la generación venidera. Como hay una bendición de Dios que corre por la vena, por el corazón de cada uno de nosotros cuando atendemos el llamado de Dios. Cuando somos sensibles a la voz del Espíritu Santo en la vida de nosotros. El jueves pasado hablábamos acerca de la evidencia, de algunas evidencias de la persona del Espíritu Santo. Y vemos el desafío que Jesús hace en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 39, de 37 al 39, cuando Él dice que si alguno tiene hambre y tiene sed, venid a mí. Eso me provoca, hermano. Eso me hace levantar en algún momento de mi vida mi condición, mi situación, mi estado vegetativo espiritualmente. Me hace despertar de ese letargo cuando veo un desafío que el propio Jesús le dice a la iglesia. Que no es por falta de que no haya alguien que nos llame, que nos motive, que nos ayude, que nos levante, sino que Él es el primero que encabeza este movimiento renovador, restaurador, este gran despertar y avivamiento que tiene que surgir en la vida de una persona,
de una familia, de una iglesia, de una comunión, porque la iglesia contemporánea no se puede quedar en la epopeya, no se puede quedar contando los cuentos y las historias de los grandes avivamientos que nosotros hemos vivido a través de la historia del Evangelio. Hay una generación, algunos profetas dicen que esta es la última generación, otros apóstoles hablan acerca de que este tiempo el Señor va a reunir todos los santos, porque hablan acerca de los tiempos finales. El hermano Gille, que está en los cielos, ese fue el mandamiento imperativo que Dios le dio con respecto a la predicación del Evangelio. Dile a la iglesia que yo vengo pronto. Por esa razón, todo su mensaje empezaba o concluía diciendo: Cristo viene pronto. Yo lo creo también, hermano, que Cristo viene pronto. Pero antes de que Cristo venga, hay un deseo en el corazón de Dios, y es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y necesitamos todavía esparcir el Evangelio del reino de Dios por muchos lugares, empezando por nosotros, por nuestros hogares, para que más personas puedan recibir esa salvación tan grande, tan poderosa, tan rica, tan importante en la vida de nosotros, los seres humanos. Cristo viene pronto. Hay algunas condiciones que tienen que darse. Quiero decirle, siempre he tenido carga por la situación de la iglesia, porque para mí sería muy complejo yo pensar en mí y en mi salvación, y pensar en mí y en Torrente de Vida exclusivamente. Creo que Dios es para todos, y que el reino de Dios es para todos, y nuestra influencia debe abarcar a todos, hermanos, no solamente a los de la casa, sino a todos. Y me preocupo mucho por saber qué Dios quiere que hagamos en este momento. Porque una de las condiciones es que nosotros seamos hallados haciendo la voluntad de Dios. No solamente recibir la salvación por los méritos de Cristo, sino que cuando Cristo venga, nosotros vayamos a su presencia, nosotros estemos haciendo su voluntad. Yo aplaudo decisiones de personas de esta casa que han sido radicales en su decisión, sin llegar a leccionar a nadie, ni tener un ser dictador en sus decisiones, sino comprendiendo la libertad que tenemos de nosotros en la gracia, predicar, andar, vivir el Evangelio del reino de Dios, sin obligar a nadie a que haga las cosas, sino simplemente tomar decisiones porque ellos entienden y están convencidos que es lo más importante, seguir a Jesucristo. Luego de recibir su salvación y de todas esas promesas maravillosas que Dios nos da a nosotros a través de su palabra, hay algunos aspectos que pueden ayudarnos, y que son aspectos que han ayudado en determinado momento a movimientos que han surgido a través de la historia y que han sido testigos del señorío de Jesús. Y quiero tocar algunos aspectos brevemente que pueden ayudarnos en la búsqueda que nosotros tenemos de mejorar nuestra condición de vida, de poder nosotros tener una condición saludable espiritualmente, de poder ser testigo de un Dios tan grande y tan poderoso como es el Dios nuestro. Todos tenemos el deseo de que nos vaya bien, de ser usados por el Señor, de andar en los tiempos que el Señor ha señalado para que su iglesia actúe en consonancia con su voluntad. Y en mi preocupación como persona agradecida y nacida de nuevo, me interesa saber
cómo nuestra iglesia, el ministerio de esta iglesia, Torrente de Vida, puede colaborar en alguna manera en que se produzca un despertar en esta comunidad donde vivimos, en esta nación, del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que se produzca ese avivamiento, que muchas personas puedan llegar al conocimiento de la verdad y puedan ser liberados totalmente de la esclavitud del pecado, de ese lastre del pecado, de esa lepra del pecado. Eso nos haría mejores nosotros, mejores cristianos, mejores hijos. Y yo sé que el Señor se alegrará, porque nosotros sí también estamos pendientes, haciendo lo que Él vino a hacer a través de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra, que era sanar, salvar y libertar a la humanidad de la condición del pecado. Y gracias a Dios que la iglesia está entendiendo, dentro de toda la condición que tenemos nosotros como seres humanos y como cristianos, que son diversas, la condición de cada uno y la necesidad de cada uno de nosotros, pero hay un sentir corporativo de la iglesia completa. Algunos lo hacemos viniendo a la iglesia, otros lo hacen en sus hogares, otros lo hacen en lugares donde tienen algún tipo de injerencia. Y es que la iglesia está entendiendo que la oración es una de las características más importantes en la relación, en la comunión y en la comunicación con Dios y con los demás. Y la primera característica que entendemos que debe producirse en una comunidad de fe es que nosotros oremos para que haya un derramamiento del poder de Dios sobre nosotros, hermanos. Porque sin el poder de Dios, sin la presencia del poder de Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo, se hace difícil desatar las ataduras que estamos nosotros ligados en este mundo. No es fácil desprenderse de condiciones que por naturaleza nosotros hemos adquirido en nuestro diario vivir, en nuestra familia, en el lugar donde nosotros tenemos el ambiente, el hábitat. Porque son condiciones que se van segregando inconsciente y conscientemente, y van endureciendo nuestro corazón y van también incapacitando al hombre en la gracia de Dios para que el hombre entonces actúe al llamamiento, corra al llamamiento que el Señor está haciendo en este tiempo. Porque cuando hacemos un análisis en lo personal, cada quien corre por su cuenta, cada quien atiende su tienda porque tiene necesidades por delante, condiciones por delante, que humanamente ellos entienden o entendemos que no nos permiten asumir un compromiso total con Dios. Porque hay cosas que tenemos que arreglar diariamente. Hay situaciones que creemos que no podemos delegarlas, que somos nosotros las que tenemos que enfrentarlas y resolverlas diariamente. Entonces creamos una conciencia un poco oscura con respecto a lo que Dios está clamando a través de su palabra y de su Hijo Jesucristo, para que nosotros vayamos en pos a hacer su voluntad. Y vemos en la historia, cuando Él hace el llamado a los discípulos, cómo cada uno de ellos ponía sus excusas para no atender el llamado del Señor. Los hombres necesitamos ser llenos del poder de Dios en la iglesia. No la iglesia llena de hombres. Porque a veces nos conformamos porque el culto, ¿cómo se dio el culto? Se dio bueno y la iglesia estaba llena. Eso es una sintomatología de nosotros los cristianos, decir que el culto estaba bueno porque la iglesia estaba llena de gente. Es bueno que la iglesia esté llena de gente, porque están atendiendo, acudiendo al llamado de Dios
Pero no ganamos nada con una iglesia todo el tiempo llena de gente y vacía del Espíritu Santo. Porque yo no puedo ofrecerle nada, hermano. Yo no puedo darle nada si Él no me toma por los hombros y me sostiene. Si Él no me levanta. Si Él no está en medio de la tormenta, de la bravura de los tiempos que estamos viviendo. Si Él no es quien encabeza mi situación y pelea por mí. Si Él no es quien me unge a mí, yo no puedo hacer nada porque mis capacidades son limitadas. Y estamos hablando de un mundo sobrenatural. Entonces, no queremos conformarnos con una iglesia llena de personas. Es una condición favorable que la iglesia esté llena de personas, pues pueden recibir el mensaje, la educación, el discipulado, el entrenamiento, la capacitación, la unción para enviarlo a que hagan la obra que el Señor desea que cada uno de nosotros hagamos. Pero nosotros debemos mostrar el interés. Cuando venimos a la iglesia, aprovechar y pedir que Dios obre en la vida de nosotros, en la vida de la iglesia, en la vida de la familia. Ayer tuve una experiencia tremenda. Yo la había tenido anteriormente. Y yo le decía a Analija, el ser cristiano no solamente venir a la iglesia y disfrutar de los beneficios de un servicio. Al igual cuando la mesa está preparada en mi casa, yo no puedo pensar que ese es mi alimento y acostarme tranquilo. Porque la causa del otro debe ser mi causa. Aunque yo no tenga un papel protagónico, pero hay situaciones y condiciones en que yo puedo favorecer por esa causa, hacer algo. Y yo le daba gracias a Dios por el respeto, por la autoridad y por la oportunidad que el Señor nos concede donde nosotros vivimos. Son oportunidades, hermano, cuando piensan en ti para que tú los representes en algo. Porque todos tenemos situaciones de diferente manera. Y qué bueno cuando tú encuentras una persona que pueda servirte de apoyo, de ayuda, de consuelo, de fortaleza en medio de tu tribulación, hermano. Porque la mayoría de las situaciones son provocadas por situaciones que el hombre se le sale de su capacidad. Entonces haces cosas locas fuera de sí, que después tiene 20, 10, 15 años para arrepentirse en una cárcel. Pero cuando tú puedes intervenir y traer el consejo de Dios y usar tus brazos, tu pecho, para darle la protección, el consuelo, la fortaleza a alguien que está débil, totalmente débil, al punto de morir, eso agrada a Dios. Y eso trae una satisfacción profunda, porque ese es el reino de Dios, hermano. Esas son las grandezas, esas simplezas son las grandezas que nosotros vivimos en el reino de Dios cuando nos encomendamos a Él y cuando queremos agradarlo a Él. Por eso el Señor te está demandando: dame tu corazón, porque si me das tu corazón, sobre Él voy a derramar mi Santo Espíritu. Eso te dice el Señor. Créanos, es una palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo en un momento en que estábamos Él y yo solos, hablando, y yo pidiéndole, rogándole: Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Cómo hablo, Señor? ¿Cómo me dirijo a la congregación? ¿Cuál es la necesidad primaria de la congregación en estos actuales momentos para traer una palabra no solamente que motive, sino que inspire el anhelo, el deseo de buscar el rostro de Dios, declararse con hambre, con sed, con necesidad del Dios Todopoderoso, hermano? No queremos llegar a la comprensión de esto cuando vengan situaciones tan extremas y difíciles que ni siquiera podamos hablar. Podemos hacerlo ahora. Podemos pedirle al Señor ahora que sobre nuestra vida venga su poder y nos cambie y nos transforme y remueve todo lo que tenga que remover en nosotros y trastorne todo lo que tenga que trastornar en nosotros y desbarate todo lo que tenga que desbaratar en nosotros, que nos haga de nuevo. Porque a veces creemos que estamos actuando
y tomando decisiones y diciendo cosas que agradan a Dios, creemos a veces que lo estamos haciendo bien. Si lo estamos haciendo bien, el Señor te va a dar testimonio. Pero si no lo estamos haciendo, el Señor te va a decir cómo hacerlo. De esto se trata, hermano. Debemos volver al amor de Dios. Debemos volver a ese amor que profesaban los discípulos y los apóstoles en el libro de los Hechos. Es interesante leer la historia, el nacimiento de la historia de la iglesia primitiva, de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con nuestros primeros hermanos de la fe. Cómo surgió la iglesia y basado en qué surgió la iglesia. ¿Cuál es la fe y el testimonio y el testamento de esa iglesia para nosotros, hermanos? Mi deseo es que todos ambicionemos, procuremos la llenura y el poder del Espíritu Santo, hermano, porque vamos a cambiar. Y no solamente vamos a cambiar nosotros, sino que van a cambiar lo nuestro, porque vamos a enfocar la situación de otra manera. Porque en el reino de los cielos, en el reino de Dios, se gana perdiendo, hermano. Se gana humillándonos. Se gana sirviendo en el reino de los cielos. Los hombres necesitamos ser llenos del poder de Dios en la iglesia, hermano. Cuando usted salga de esa puerta y usted vaya a los lugares donde usted va a ir, la gente sienta la influencia. Dice, wow, cuando esa joven me pasó, yo sentí como algo que me estremeció. Cuando ese hombre pasó, yo sentí como el peso de un verdadero cristiano, como le dijeron a Félix esta semana. En su negocio, en su trabajo, le dijo, usted se le ve que es un hombre de peso, un hombre serio, un hombre honesto. Necesitamos eso, recobrar eso, hermano, porque no ganamos nada con llenarnos de chatarra y de cosas y tener un corazón vacío, sin ningún sentido de lo que realmente le agrada a Dios y que Dios espera de cada uno de nosotros como fruto de esa relación. Debe haber algo en la vida de cada creyente que identifique que ha estado con el Señor, alguna manifestación, algún modelaje, alguna forma, algún estilo de vida nuestro debe exhibirse para que el mundo sea transformado. En el libro de Daniel capítulo 9 vemos del 3 al 5. Daniel hizo una cosa tremenda. Daniel 9 del 3 al 5. Solamente usted lo lee entero, pero voy a leer eso. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tu mandamiento y de tus ordenanzas. Ahí sigue diciendo, porque yo hablo de ser lleno del Espíritu Santo. Estoy hablando de que el poder se derrame del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo va a traer una convicción. Y cuando Él traiga la convicción, usted debe manifestar el reconocimiento de su situación, de su condición espiritualmente, hermano. Porque si la palabra es hablada, usted la escucha y la palabra identifica su debilidad o su fortaleza, a usted le corresponde entonces reconocerlo, sea para exaltar el nombre del Señor o sea para buscar el arrepentimiento de su pecado, porque sin santidad nadie va a ver al Señor, hermano. Jesús en Getsemaní, Mateo 26 de 36 a 56, ahí vemos cómo Jesús asume el compromiso de tomar la decisión que iba a determinar
a transformar la humanidad. Él iba a ir a la cruz a pagar por ti y por mí, para que hoy pudiéramos disfrutar de esta salvación tan grande. Y en Getsemaní dice la palabra que él ahí, de él surgieron gotas de sudor como de sangre, de tan fuerte que era la intercesión que él tenía para que se cumpliese la voluntad del Señor. Porque a veces cuando estamos hablando que la iglesia sea empoderada del poder del Espíritu Santo, quizás estamos pensando nosotros en danzar, en hablar en lengua, en que vamos a salir contentos y esas cosas. Y eso es posible que acontezca en medio de una manifestación del poder de Dios. Pero también cuando hay una manifestación del poder de Dios, el Espíritu Santo, entonces, ¿qué hace con nosotros? Trabaja, trata con nosotros y nos recuerda toda la verdad. Y es posible que dentro de esa verdad haya habido un pacto, un compromiso incumplido de parte de nosotros con respecto a la misión que Dios nos ha encomendado. Es posible que nosotros no hayamos hecho lo que hemos tenido que hacer con respecto a un familiar o a un cónyuge nuestro, a un hijo, a un padre, a un amigo. Es posible que nosotros no estemos haciendo lo que el Señor ya nos dijo que hiciésemos a través del ministerio de la iglesia, con los ministerios que el Señor ha puesto en nuestra mano, o con los dones, con los talentos, del cual Él nos va a pedir cuenta un día. Es decir, que cuando viene esa presencia del Espíritu Santo, Él nos va a redarguir simplemente con la verdad, porque Él la conoce. Entonces el deber de nosotros es entrar en esa esfera y darle gracias. Gracias, Señor, porque sé que tengo que hacer esto, por tomar esta decisión, por arreglar esta situación, por dar un paso de fe hacia adelante, por creerte a ti, por fundamentar mi vida en tu Él te va a hablar. Cuando tú abres tu espíritu y abres tu corazón, Él te va a hablar. Tú vas a escuchar no lo que tú quieres oír, sino lo que tú necesitas escuchar y oír. Él te lo va a decir. Y eso conviene, hermano. Eso conviene. Porque la vida de un ser humano y de un cristiano se basa mayormente en tomar decisiones. Y muchas veces nuestras decisiones son radicales y trascendentales para nosotros. En Hechos 4:31 vemos que mientras los discípulos oraban, el lugar donde ellos oraban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, en sus primeros versículos, el capítulo, da mucho testimonio de cómo la iglesia fue creciendo, desarrollándose, y cómo ella llevaba, cómo eran llenados los discípulos una y otra vez de la presencia de Dios. Y qué acontecía cuando la presencia de Dios se manifestaba en esas reuniones que ellos hacían. Lo segundo que es importante que acontezca en la vida de nosotros, para que acontezca lo que estamos orando y deseando, que la iglesia se empodere del poder del Espíritu Santo, es que cada uno de nosotros debemos limpiar la corrupción de nuestra vida. Yo no puedo orar y pedirle perdón a Dios por tus pecados. Es una condición personal. El Salmo 24 dice, versículo del 3 al 5: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Mano limpia y corazón limpio, hermano. Necesitamos eso. Necesitamos volver a la confesión. Necesitamos volver a ese lugar tan especial en la vida de nosotros, en que nosotros reconozcamos nuestra falta. Hay una impunidad en los seres humanos de nadie querer pagar sus errores, sus faltas. Aun cuando hemos violentado los derechos del otro, nos volvemos todos protagonistas y ganamos la película. Hermano, si usted falló, reconozca.
Si usted ofendió, reconozca. Si hay que retratarse, retrátese. Si hay que humillarse, humíllese. Si hay que reconocer, reconozca, hermano, porque de otra manera no va a haber poder de Dios en su vida, no va a haber llenura, no va a haber manifestación, no va a haber cumplimiento de promesa. Usted va a estar en un lodo cenagoso como una canción que dice que me levanto y que yo me caigo y yo me levanto, y ahí no sale la canción. Muchas iglesias, hermano, en el mundo están ausentes de convicción de pecado. Porque la relevancia en las iglesias actual es traer el mensaje motivacional que te inspire solamente, que te lleve a tú pensar que no hay problema, que todo está resuelto, que el Señor se encargó de todo lo tuyo, que viene el tiempo de bonanza, que los cielos se van a abrir para ti, que todo te irá bien y que tú vas a almacenar cosas abundantes y sobreabundantemente, porque Abraham era rico. Entonces nos vamos con ese pensamiento a enfrentar el Jericó que cada uno tenemos en la casa, sin convicción de que ese Jericó que yo tengo en la casa fui yo el instrumento para crear esa situación, y que yo, el instrumento para crear esa situación de malestar, de enemistad, de contienda o de oprobio que hay en mi casa, yo tengo que rescindir el contrato con Satanás, arrepentirme, entonces comenzar a buscar la restauración de lo que yo he dañado y a reivindicar a quien yo he dañado y ofendido. Y no queremos eso, porque nos están pasando un paño con palabras lisonjeras, palabra hueca. Al hombre no se le habla del pecado, tampoco del juicio, mucho menos del infierno. Esos son temas prohibidos en la iglesia porque no atrae a nadie. En cambio, la gente se va como adolorida, resentida. Ese pastor me habló del infierno, ese pastor me habló de la muerte, como si eso no sucediera, hermano, ni fuera real. Entonces, cuando vamos a la calle y vamos a la casa y vamos al trabajo y vamos al problema, no tenemos respuesta ni solución, porque tenemos una mente totalmente hueca y vacía, llena de cosas que no son ciertas. No podemos ganar el favor del hombre, pero no de Dios. Tercero, predicación del Evangelio, predicación de la palabra de Dios. Hebreos 4, versículos 12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque nada más leemos el 12, nada más leemos. Pero el 13 es hermano del 12. Entonces, ¿qué poder tiene la palabra? Sí, pero ese poder actúa como una espada de dos filos. Yo corto el que está enfrente, pero la misma espada me corta a mí. Entonces aquí me dice la misma palabra, que no hay nada oculto ni que pueda evidenciarse ante la presencia de Dios. Esto me compromete a mí, hermano, a yo ser íntegro, a ser sincero, a ser honesto en mi forma de ser. Porque usted piensa por el momento, ¿qué puede pensar? Que fue algo que no tiene importancia, que Dios no lo va a tomar en cuenta. Usted puede pensar cualquiera de esas cosas, pero en realidad, si el hecho está, lo que hay es que resolverlo en la manera en que Dios lo indica. Hay predicaciones, hermano,
en las iglesias que son débiles. ¿Y usted sabe qué produce esas predicaciones débiles? Produce conversiones débiles. Porque a la gente hay que hablarle de lo que hay en su corazón. Y el pecado no se quita ni con pollo frito, ni con pizza, ni con helado bon. Es con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Es confesando los pecados, es arrepintiéndonos de los pecados que nosotros hemos cometido. Es que se quita esa maldición que está clavada en muchos corazones y que todavía ahí en la iglesia no han podido deshacerse porque no han sido honestos ni sinceros, ni han abierto. Le han enseñado una parte al Señor de su corazón, pero no le han enseñado su corazón completo. Y un poco complejo para nosotros, hermanos. Mateo 4:4 dice: no solamente del pan vivirá el hombre, sino también el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante que nosotros procuremos, escudriñemos las Escrituras, hermano. Algo que sucede cuando vamos a entrar en un proceso de oración o de lectura de la Biblia es que viene un desánimo. Pero es el mismo diablo para que usted no se meta a la palabra, porque el mismo Jesús dice que la palabra, si escudriñamos la palabra, en ella hay vida, ella es medicina, ella es salud, ella es fortaleza. Entonces el diablo nos desanima para no leer. Usted me dijo que leyera, es un versículo muy largo, no va a leer eso. Y cuando le hablo de orar, entonces ahí le estoy inventando la mamá y el papá. Entonces, ¿cómo vamos a generar una situación favorable para nosotros si los instrumentos que están establecidos no queremos usarlos? Aunque usted no tenga ganas, usted se sienta, usted se pone de rodillas, usted coge su Biblia y comienza a meterse esa palabra como si fueran los 3 aceites. Y después que usted se ajusta a la palabra, usted se va a sentir liberado. Porque el trago es amargo. Pregúntale al profeta Jeremías cómo dice él que era la palabra cuando él se la comía. Es amarga la palabra, pero el resultado no es amargo, hermano. El resultado es simplemente el que tú estás esperando, el que te va a ayudar a realizar tus sueños, el que te va a encaminar, el que te va a levantar, el que va a arreglar la aldaba de la puerta tuya, el que te va a poner firme, porque a veces es necesario perderlo todo, hermano, para volver a renacer de nuevo y para Dios hacerte las cosas nuevas, todas nuevas. Tú dices: pero me está yendo mal y mal y mal y yo estoy en Cristo. ¿Qué está pasando? Bueno, que el Señor quiere quitarte todo lo que tú tienes para entonces darte cosas que realmente tú valores, tú estimes y tú tengas conciencia. Pero no nos gustan esos procesos, hermano. Cuarto y último, clamar a Dios para que podamos asumir un compromiso radical. Es necesario, hermano, que nosotros asumamos un compromiso. Yo quiero decirlo de una forma que, no que me entiendan, sino que usted lo asuma. Y usted ve que las cosas empiezan con mucha burbuja hasta que se van diluyendo. Y a mí me duele porque lo que ellos están dejando atrás son sus bendiciones, por no asumir un compromiso. De reunirse en la iglesia, irnos a una casa, oír las necesidades de la gente, nosotros orar por ellos y dejar esa bendición establecida, porque yo creo en el poder de la palabra. Cuando 2 o 3 o más se reúnen en el nombre del Señor y hacemos una declaración. No es que nosotros vamos a llevar un volteo ni un camión de cosas para dar, no. Nosotros llevamos lo más poderoso,
lo que más tiene influencia en la tierra, que es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que va a hacer el milagro creativo. Es la palabra de Dios que va a sanar a los enfermos. Es la palabra de Dios que va a motivar a las autoridades para que cumplan con las necesidades que hay en las ciudades. Es la palabra de Dios que va a traer el hijo descarriado. Es la palabra de Dios que va a traer la reconciliación en una relación rota. Es la palabra de Dios que va a traer la inspiración para que el amor de Dios tú digas, wow, ahora sí. Antes yo oía de él, pero ahora lo conozco porque tengo una manifestación en mi vida de lo que es el amor de Dios. Pero muchas veces corremos como címbalos que retiñen, que solamente oímos, pero no conocemos, ni tenemos la convicción de lo que es Dios, de lo que es capaz de hacer la palabra de Dios. Yo tengo una confianza tan tal en la palabra de Dios, hermano, que yo desde mi casa, sin mucho alboroto, yo declaro la palabra y no tengo duda de decir, y está hecho. Porque tampoco me voy de la otra banda a pedirle cosas a Dios, de ir a Marte, de ir a Júpiter. No, yo le pido cosas reales, necesidades reales, protección por mis hijos, que mis hijos tengan un encuentro con el Señor, que me le dé salud a mi esposa, cosas reales. Y eso me da la palabra con la autoridad y la convicción con que yo lo hablo. Esa es la invitación que el Señor nos está haciendo en esta mañana. No a leer un rosario. Mateo 6:33 dice, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Y después, hermano, lo demás. El Salmo 34, estoy terminando, del 17 al 20, dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Eso hace el Señor, hermano, cuando claman los justos. Cuando usted entiende que usted está haciendo y caminando en la voluntad de Dios. Usted puede venir a hacerme un guariquiché, una cosa, y yo me quedo abobado. Pero a Dios usted no le puede venir con eso, hermano. A Dios hay que ser de una sola pieza. Hay que decirle la verdad, porque Él no actúa en la mentira, es en la verdad. Ese es el conocimiento que tenemos nosotros por medio del Espíritu Santo, que Él nos dirige en toda verdad, hermano. Hoy, esta es una declaración que escribí. Hoy es el día para aceptar el desafío en la presencia del Señor. Que nuestra vida sea el instrumento que Dios use para desatar un gran avivamiento en mi vida, en mi familia, en mi comunidad y en la nación y en el mundo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa fue la misión apostólica. Para eso estamos orando, para que haya un derramamiento del poder del Espíritu Santo en esta casa. Y los que recibieron ese poder fueron gente igual que usted, igual que yo. Así que si tú tienes hoy la convicción y tú crees en esta palabra de Dios y estás dispuesto a abrir tu corazón para recibir el poder del Espíritu Santo, te invito a que te pongas de pie en esta mañana.